Bendiciones, hermanos y amigos, una vez más. Me da gusto saludarles a través de este medio y poder meditar en la palabra del Señor para honra y gloria del extendimiento de su reino y para honra y gloria del Señor. El mensaje de hoy tiene por título Misericordia y Socorro y está basado en la lectura de la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16, permítame leerlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así, hermanos, en esta lectura está basado el mensaje que tengo para ustedes en este día. Pues una vez más, bienvenidos, hermanos y amigos. La misericordia y el socorro son muy unidas en cuanto a su propósito y su función hacia todo ser viviente. Y el texto de hoy de la epístola de Hebreos contiene una profunda y valiosa recomendación que es para bien, ya que nos da los preciosos términos como lo son la gracia, la misericordia y el oportuno socorro. Y esas tres cosas son desde la caída de la humanidad que el Señor ha tenido para el ser humano, ha tenido para nosotros, lo que se ha necesitado a través de los siglos. Porque cuando se ha tenido un sufrimiento extremo, se clama a Dios por un pronto auxilio, por su misericordia y un socorro que llegue de manera oportuna. Porque, pues, hermanos, surge la desesperación luego de un constante sufrimiento. Tenemos como un gran ejemplo al pueblo de Israel, en los que tenemos tiempo en el Evangelio o leyendo la palabra, recordaremos cómo este pueblo estaba sufriendo al extremo en la esclavitud allá en Egipto. Y llega el momento en que ellos reflexionan, recuerdan que hay un Dios todopoderoso, claman a Él. Y el clamor llegó al Señor. Así les trajo de su misericordia, les dio de su gracia y les dio un oportuno socorro, librándolos y permitiéndoles tener una nueva vida, una buena vida. Y es así. ¿Qué sucedió entonces, hermanos? Bueno, primeramente suceden dos cosas que han seguido sucediendo en todas las generaciones siguientes que clamaron por un oportuno socorro. ¿Cuáles son esas dos cosas? Pues bien, la primera es que ha sido que Dios ha dado de su misericordia y de su gracia, trayendo sobre alegría, sobre muchos y libertad también sobre muchos males. No solamente la esclavitud, sino grandes males que han dañado a la humanidad. La segunda cosa viene a ser la ingratitud, misma que surge al olvidar la misericordia recibida cuando clamamos y nos alejamos de la comunión diaria con Dios. Así, hermanos, nos contaminamos con un mundo pagano, lleno de fantasía y lleno de mentira. Estas dos cosas han sido los que no han permitido a la humanidad tener un éxito total. Porque como carne, como humanos, fallamos, clamamos cuando necesitamos la ayuda del Señor y una vez que la recibimos,
volvemos a nuestras actividades cotidianas envueltos en un mundo, como dije antes, que solamente es engaño, es fantasía, es mentira. Y ahí nos envolvemos. Pero cuando nuevamente volvemos a estar en calamidades, en angustia, en dolor, en temor, en tanto sufrimiento, y recordamos, tengo un Dios que me puede ayudar. Y clamamos a Él. Pero hermanos, Dios es de una misericordia tan grande y tan infinita que Él, aun cuando le fallamos, Él permanece fiel. Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Él vuelve a darnos de su gracia y del oportuno socorro. Y así son etapas que van pasando una tras otra y vuelve a suceder lo mismo. Hermanos, volver a un mundo pagano de engaño y de mentiras es triste. De momento sí disfrutamos, lo gozamos, etcétera, pero todo es pasajero y dejamos la comunión diaria con un Dios que no es pasajero, con un Dios que es eterno, y dejamos de atender a sus mandatos. Esa es la gran tragedia del hombre, es la gran tragedia de la humanidad que nos ha dañado por siglos y siglos. Hermanos, por ejemplo, tenemos a los 10 leprosos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús iba en medio de las multitudes y clamaron a Él 10 hombres leprosos pidiendo misericordia? Y el Señor les sanó. Les dijo, vuelvan ahí con su sacerdote. Pero en el camino fueron sanados. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues solamente uno recordó que habría que darle gracias al Señor Jesús. Fue el único que regresó. Los otros 9 ya no se supo más de ellos. Así sucede, hermanos. Ese 10% de la humanidad puede ser agradecido. Podemos ser agradecidos. Y el otro 90% podemos ser ingratos. No mostramos gratitud al Señor. Y así es lo triste, que vamos una tras otra fallando, sufriendo, y así, hermanos, no podemos seguir viviendo. Necesitamos estar bien conscientes de que cuando clamamos al Señor, Él nos responde, pero también tenemos que corresponder. Hermanos, sin embargo, el Señor sigue permaneciendo fiel. Su misericordia, su amor, su paciencia, su fidelidad son infinitos. Ahí es donde se nota cuando en la palabra dice, mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos querer, hermanos? El Señor Jesús pidiendo al que le pidieron sanidad, pues lo sanó, aquellos 10 hombres, pero como dije un momento, solamente uno regresó a darle las gracias. Y así se muestra la ingratitud del resto de quienes recibimos la misericordia, el oportuno socorro, la ayuda del Señor. Y pues eso no es lo que es justo. Más la misericordia de Dios, vuelvo a decir, es infinita. Su paciencia siguen siendo infinitos y Él sigue respondiendo al clamor del creyente. Aun y cuando somos pecadores, aun y cuando no merecemos, porque sabemos que somos pecadores, pues aún así el Señor sigue respondiendo al llamado, al clamor. Hermanos, no olvidemos que el Señor conoce nuestra mente. El Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor sabe cuán fieles o cuán infieles a Él somos. Sin embargo, Él nos da de su amor, de su misericordia, cuando a Él clamamos. Y el clamor en el presente lo estamos viendo ante esta situación dramática en medio de la salud por la que estamos pasando. Y en respuesta, el Señor nos vuelve a dar de su misericordia. Quisiéramos que a todos el Señor les salvara, pero
Él tiene sus planes perfectos. Él sabe a quién llama a su presencia. Y pues tristemente tenemos que reconocer que no toda la vida vamos a permanecer bien. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es llamar a su presencia a unos y sanar a otros. Y hermanos, como vuelvo a decirles, solo Él conoce el corazón y la fidelidad de quienes clamamos a darnos un oportuno socorro, de acuerdo a su perfecta voluntad. En el presente vemos cómo el ser humano está en una angustia, en un temor y en un clamor ante las amenazas y padecimientos en medio de la salud, que son dramáticos, porque son de vida o muerte. Y también vemos cómo Dios nos responde. Quisiéramos que a todos nos llegara este oportuno socorro, pero su voluntad es inescrutable, hermanos. No podemos decirle y pedirle por qué es, porque solamente Él sabe. Y Él tiene el tiempo para cada uno de nosotros, de tal modo que a unos llama y a otros rescata. El escritor de la carta a los Hebreos dice muy bien: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En la Escritura, el escritor de Hebreos nos invita a mantener viva la llama de nuestra fe como creyentes en Cristo Jesús, con una plena certeza que está en el trono celestial, al lado del Padre. Y Él conoce nuestras debilidades, porque Él vino y se hizo hombre y sabe cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, y al igual que nosotros, Él también fue tentado, más sin pecado. Así, acercémonos en Él al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro, sabiendo que no somos merecedores. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y pedirle perdón. Por lo tanto, como dice el autor de Hebreos, Dios tendrá misericordia y nos dará respuesta al clamor, y aceptando sea su voluntad. Termino con las palabras del autor del Salmo 121, un salmo muy conocido y muy repetido por muchos, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es una afirmación que el salmista aquí reconoce. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y enseguida reconoce: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué pues haremos en estos días de angustia y de clamor? Que nuestra fe esté firme, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que conoce cómo somos, que podemos caer en tentación, y acerquémonos al trono de la gracia para un oportuno socorro. Mantengamos esa fe firme al sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y Él se compadecerá de nosotros porque nos conoce. Porque, como dice aquí el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí nos lo dice él en la epístola, segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Por otra parte, la oración tiene poder, y Dios provee ese poder a todo creyente entre los recursos espirituales que tenemos para toda prueba y toda amenaza. Procuremos el bienestar de los demás. Eso es importante también. Procuremos el bienestar de los demás, primeramente, antes que nuestro propio bienestar.
Así cumplimos con el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, oremos por nuestros enemigos. Se dice fácil, pero estaría difícil. Oremos por nuestros enemigos. Cristo nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verdaderamente es una tarea difícil, hermanos, lo sabemos, porque la primera reacción que tenemos cuando alguien nos hace daño es el odio, el rencor, el coraje, y con eso nos imposibilitamos para poder bendecir, para poder orar por ellos, por quienes nos dañan. Sabemos bien que no es tarea fácil, pero hagamos el esfuerzo, hermanos. Hagamos el esfuerzo de obedecer al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos a Él confiadamente, reconociendo que solamente Él tenemos como intercesor ante el Padre Eterno. La palabra muy bien dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos recurrir a nadie más. Nadie más puede darnos el oportuno socorro, sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo reconoce y lo muestra muy claramente. Jesucristo es el Señor, aunque en la actualidad muchos lo niegan y muchos están tratando de engañar a la humanidad, alejándolos de Cristo, diciendo que Jesucristo no puede ser el Señor. Pero pues son mentes ciegas, mentes negativas, convencidas por el enemigo de la obra del Señor. Así, hermanos, Dios los bendiga en abundancia. Oremos. Te damos gracias, Padre Eterno, porque has estado con nosotros aún y cuando no lo merecemos, aún y cuando te fallamos, Señor, pero tú permaneces fiel. Tú sigues extendiendo tu mano de amor y de misericordia, de gracia y de oportuno socorro para todo aquel creyente que se acerca a ti a través del sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Te ruego que bendiga, Señor, tu creación, que sigue gimiendo a causa de tanta maldad y de tanto pecado. Señor, ven pronto. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hasta pronto.